Buenos días, profesora Lena Carolina. El día de hoy, mi compañero Miguel Andrés García Ramírez y yo, Juan David Cepeda Galeano, traemos ante usted el informe final de recuperación, aislamiento y reconocimiento de microorganismos elaborado a lo largo del curso. Es por ello que se abordará cada una de las fases que permiten comprender qué sucede dentro de la muestra, empezando por la determinación del lugar de estudio y recolección de muestra, pasando por su fase macroscópica, microscópica, las diferentes resiembras que se realizaron para su aislamiento, entre otras herramientas, para lograr explicar cuáles son las interacciones que se generan entre los microorganismos y el por qué se obtuvo un consorcio microbiano. Damos inicio a la sustentación. Bueno, este informe tiene por objetivo reconocer e identificar diferentes tipos de microorganismos que se encuentran presentes en el entorno, en este caso el humedal neutra. Todo esto a partir de recuperación y caracterización de microorganismos. Siembra en medios de cultivos diferenciales y selectivos, resiembras para su aislamiento, pruebas de motilidad, tinciones simples y diferenciales y finalmente sus pruebas bioquímicas, en donde el metabolismo permite identificar qué microorganismo estamos evidenciando. Algunos de los objetivos específicos son comprender cómo los medios de cultivo permiten aislar diferentes tipos de microorganismos e identificar rutas metabólicas de los diferentes resultantes de las pruebas bioquímicas. Además de identificar el microorganismo, es importante describir sus características como su forma, tamaño, color y patrón de crecimiento. Estas características pueden proporcionar información útil para ayudar a identificar el microorganismo y para fines de clasificación y taxonomía. Bueno, previamente a la fase número 1 está la fase de recolección, en donde el humedal Neuta, ubicado a solo 800 metros del parque principal del municipio, en el barrio Quintas de la Laguna, comuna 2 de Soacha, tiene una extensión de 30 hectáreas con su zona de ronda y es uno de los humedales que se encuentra en mejor estado de conservación en la sabana de Bogotá, a pesar de que, como todos ellos, han sido sometidos a rellenos ilegales, invasión de ronda, vertimientos de aguas residuales a través del brazo del río Suacha que lo abastece y actividades agropecuarias que generan contaminación al ecosistema. Dadas estas condiciones, la toma de muestras se realizó en dos partes. La primera, en donde a una profundidad de 60 centímetros a nivel del suelo se tomaron 40 mililitros de muestra de agua con lodo suspendido, almacenados en los envases que podemos ver en la segunda imagen, en los tarros de orina. Esta muestra se rotuló con el nombre muestra suelo. La segunda, en donde a una profundidad de 5 centímetros desde la superficie se tomaron 40 mililitros de muestra, rotulada como muestra agua. Llegamos así a la fase número 1. Posteriormente a esta fase, lo que hicimos fue realizar la recuperación y la caracterización macroscópica. Para esta fase se realizaron dos siembras masivos en dos agares nutritivos por separado. El agar nutritivo es uno de los medios de cultivo más empleados en bacteriología para el crecimiento de bacterias nutricionalmente poco exigentes a partir de agua potable, industrial, residuales o en alimentos. Para este proceso se utilizaron 5 mililitros de muestra de agua y 5 mililitros de muestra de suelo. Luego de ello se introdujo en la incubadora a 37 grados centígrados. Esto para mantener e incrementar la biomasa. En las imágenes en pantalla podemos evidenciar los resultados 8 días después de la siembra. Se pueden observar cómo se formaron las UFC representadas por los puntos de diferentes colores que se ven dentro de los agares. Esto indica el mínimo número de células separables sobre la superficie que da lugar al desarrollo de una colonia visible. Y de tal modo llegamos a la fase número 2. Para esta fase se seleccionaron algunas UFC de la muestra de agua y de la muestra de suelo como se observa en la imagen, para luego realizar una siembra en los medios descritos. Los medios de cultivo selectivos son aquellos que contienen componentes que permiten el crecimiento de una especie de bacterias específicas, inhibiendo el crecimiento de otras especies. Y los medios de cultivo diferenciales son aquellos que permiten distinguir entre diferentes especies de microorganismos en donde se pueden identificar y detectar cambios.
Los medios de cultivos utilizados fueron Mosel, Cetrimide, Beer Parker y Endo. Cada uno fue dividido en cuadrantes y resembrados con la técnica de estría. A grandes rasgos, el agar Beer Parker aísla y diferencia estafilococos, Endo identifica E. coli, Mosel aísla y diferencia bacilos y Cetrimide identifica pseudomonas aeruginosas. Llegamos así a la fase número 3, en donde damos lectura a estos medios de cultivo. Bueno, Endo presenta un resultado positivo para E. coli, pues según los indicadores en los cuadrantes de agua 3 y agua 4 presentan colonias rojas con un brillo metálico verde, y en los cuadrantes suelo 3 y suelo 4 es positivo para Enterobacter, por sus colonias rojas sin brillo metálico. Este agar sirve para diferenciar entre microorganismos fermentales y no fermentales de la lactosa. Su selectividad se debe a la combinación de sulfito de sodio con fuchina básica, lo cual ocasiona la supresión parcial de microorganismos gram positivos. Para el agar Beer Parker presenta un resultado positivo para estafilococos, pues se evidencian colonias negras sin halos claros alrededor de las colonias, en ninguno de los cuadrantes. La glicina, el cloruro de litio y telurito potásico actúan como agentes selectivos. La yema de huevo constituye el sustrato para determinar la producción de lecitinasa y además la actividad de lipasa. Los estafilococos producen colonias de color gris oscuro a negro debido a la reducción del telurito. Los estafilococos que producen lecitinasa se descompone la yema del huevo y crean zonas transparentes alrededor de las colonias correspondientes. Estamos explicando los fundamentos de Endo y Beer Parker porque estos fueron los que seleccionamos posteriormente en la fase 4. Para Mosel, hay un resultado positivo para estafilococos por su color amarillento y la presencia de precipitado con cuotas de recuperación no limitadas. Para Cetrimide, los indicadores salieron negativos para Pseudomonas. De tal modo llegamos a la fase número 4. Para esta fase se realizaron las pruebas de motilidad en bacterias. Estas se utilizan para determinar si una bacteria es capaz de moverse o no. Acá, como ya lo dijimos, seleccionamos Endo y Beer Parker. La capacidad de moverse es una característica importante de muchas bacterias, ya que les permite desplazarse hacia nutrientes, evitar sustancias tóxicas y colonizar nuevos ambientes. Tanto la muestra Endo como la de Beer Parker fueron sometidas. Se utilizaron tres tubos. El primero consiste en un agar nutritivo, el segundo en un nutritivo inclinado y el tercero un caldo nutritivo. Para el caldo nutritivo, Endo y Beer Parker resultan ser anaerobios facultativos, es decir, pueden emplear oxígeno, pero también tienen la capacidad de producir energía por medios anaeróbicos. Para el agar nutritivo inclinado, Endo es difuso paletizado y Beer Parker es difuso, con un crecimiento difuso y reducido. Y el agar nutritivo. Endo es difuso paletizado y Beer Parker es equinulado, ya que acá se presentó un crecimiento en forma de hilo con bordes irregulares continuos. Continuando con la fase número 5, aquí lo que hicimos fue dejar a un lado el agar Beer Parker para darle enfoque al agar Endo. Por ello se realiza un aislamiento mediante las resiembras, empleando una técnica de rejilla y realizando tinción de Gram. ¿Para qué? Pues para comprobar su aislamiento. La tinción de Gram es una prueba con la que es posible diferenciar diferentes grupos de bacterias, según la distribución del peptidoglicano de la pared celular que las envuelve. Se tiñen de una forma u otra. Lo que sucede en esta tinción es que el cristal violeta se une a la pared bacteriana y lo estabiliza con el ugol. La mezcla de alcohol-cetona se disuelve en la membrana externa de las bacterias gram negativas, extrayéndose el cristal violeta. Después se tiñen solo las gram negativas con safranina. Como se puede observar, se encuentran algunos bacilos gram negativos y algunos cocos gram positivos, como lo vemos en la imagen derecha. Este resultado nos da una alerta de que la resiembra no está completamente aislada. Por ello es necesario intentar el proceso de resiembra hasta lograr aislar el microorganismo. En la sexta fase se realizaron 11 pruebas bioquímicas para determinar las características metabólicas de las bacterias objeto de identificación. Algunas de estas pruebas son técnicas rápidas ya que evalúan la presencia de una enzima preformada y su lectura varía entre unos segundos hasta unas pocas horas. Hay que tener en cuenta que el microorganismo no se encontraba aislado, por lo que no se pudo realizar una correcta identificación.
Además que los resultados también fueron afectados. Estos fueron los resultados. Primero que todo, citrato. Las bacterias que tengan la capacidad de metabolizar el citrato podrán multiplicarse en este medio y liberarán iones amonio, lo que, junto con la eliminación del citrato ácido, generará una fuerte colonización del medio, el cual obtendrá un cambio de color indicador de pH de verde a azul, como se puede observar en la imagen, por lo que se considera positivo. TCI. El agar triple azúcar contiene 3 carbohidratos, glucosa, lactosa y sacarosa. Cuando dichos carbohidratos se fermentan y la producción de ácido es detectado por el indicador rojo fenol, se produce un cambio de color amarillo para que se considere positivo. En este caso se considera positivo ya que se puede observar una coloración amarilla en la parte superior. Siguiente. Gelatina. Esta prueba se utiliza para determinar la capacidad de un microorganismo para producir enzimas proteolíticas que licúan la gelatina gelatinosas. Un precipitado blanco indica presencia de gelatina no hidrolizada. La ausencia de este precipitado en la región de crecimiento indicaría hidrólisis de la gelatina. En este caso es negativo debido a que la gelatina no se volvió más líquida. Oxigenación. Las bacterias que respiran aerobiamente crecen en la superficie del medio del tubo abierto. Transforman la glucosa en CO2. La superficie del medio se debe ver ligeramente amarilla. Las bacterias fermentadoras producen ácidos a partir de la glucosa, por lo que le da un color amarillo para que se considere positivo. En este caso se considera negativo debido a que no se encuentra completamente amarillo, ya que en la parte superior tiene una coloración azul. Fermentación. Debido a que la descarboxilación es una reacción anaeróbica, se debe cubrir el medio con una capa de aceite mineral. Por fermentación de la glucosa se produce una acidificación del medio apareciendo un color amarillo, como se puede observar en la imagen. Siguiente. SIM. Debido al tiosulfato de sodio, los microorganismos pueden generar ácido sulfídrico que reaccione con el hierro presente, formándose un compuesto de color negro para considerarse positivo en sulfato. El agar es el agente solidificante y esta concentración le otorga al medio la propiedad de ser semisólido, condición necesaria para detectar movilidad, en este caso negativo. Y para la prueba de indol también se considera negativo debido a que no se observa un anillo de precipitación rojo en la parte superior. Rojo metilo. Esta prueba se realiza para determinar la capacidad de un microorganismo de fermentar glucosa con producción de ácido por la vía ácido mixta. Una coloración roja es indicadora de la presencia de ácidos provenientes de la fermentación de glucosa, lo cual indica positivo como se puede observar, y una coloración amarilla indicaría un resultado negativo. BP o Voges-Parker. Esta prueba, al igual que la prueba de rojo metilo, determina la capacidad de un microorganismo de fermentar la glucosa con producción de ácido. Una coloración rosada o roja indica una reacción positiva indicadora de la presencia de acetona, producto de la fermentación de la glucosa. Y una coloración amarilla indica un resultado negativo. Siguiente. Nitrato. Permite diferenciar bacilos gram negativos en base a la presencia de la enzima nitrato reductasa por la formación de un compuesto diazoico coloreado entre los nitritos generados y los reactivos reveladores. Se considera negativo si existe una coloración rosada o roja. En este caso se considera positivo debido a que obtuvo una coloración blanca. Urea. Las bacterias hidrolizan la urea por medio de la enzima ureasa. Liberan amoníaco y dióxido de carbono. Estos productos alcalinizan el medio de cultivo cambiándolo de color morado oscuro a un rojo cereza o morado claro, indicando un resultado positivo como se puede observar. Y por último, catalasa. La catalasa es una enzima presente en la mayoría de los microorganismos que poseen citocromos. Las bacterias que sintetizan catalasa hidrolizan el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso que se libera en forma de burbujas, como se puede observar. Siguiente.
Fase 7, tinciones diferenciales. Después de realizar las respectivas pruebas bioquímicas, se realizaron tinciones diferenciales para identificar la esporulación de las bacterias, los flagelos y la capa de estos. Y estas tinciones son, primero, rojo Congo. El rojo Congo se usa para teñir preparaciones microscópicas, especialmente en tinciones para el citoplasma y los eritrocitos. Esta prueba se realiza sobre la base de enlaces por puente de hidrógeno con el componente de carbohidrato del sustrato. El rojo Congo es un colorante aniónico y puede depositarse en fibrillas de amiloide, las cuales presentan en este caso un destacado dicroísmo bajo luz polarizada. Principalmente nos ayuda a visualizar si el microorganismo posee capa delgada o cápsula. Wasson. La tinción de Wasson se utiliza junto con las tinciones de Giemsa-Wright para detectar rápidamente posibles ataques de guerra biológica. Además, que también nos ayuda a visualizar la esporulación de las bacterias. Siguiente. Y por último, Leibson. La tinción de Leibson se usa para la observación de flagelos bacterianos. Entra dentro de las tinciones selectivas. Es utilizada debido a que los flagelos tienen un espesor de 0.01 micrones, por lo que no son visibles al microscopio óptico. Por ello, hace falta esta técnica especial. Siguiente. Fase 8. Después de numerosos intentos de aislar el microorganismo a través de siembras por agotamiento a través del método de rejilla, en la tinción Gram se seguía observando el mismo resultado, bacilos Gram negativos y cocos Gram positivos, por lo que después de una investigación y opiniones de los respectivos docentes se pudo concluir que existía un concorcio y esa era la razón por la que no se podía aislar correctamente. Los consorcios microbianos son comunidades de microorganismos que trabajan juntos para llevar a cabo funciones específicas y pueden ser importantes en una variedad de entornos y procesos biológicos. Además, que también tienen la capacidad de intercambiar nutrientes y compuestos químicos. Siguiente. Los consorcios también afectan las pruebas antagónicas debido a que al ser un conjunto tienen cierta superioridad a un microorganismo individual, ya que se pudo observar que cuando intentaban lanzar esporas a nuestro microorganismo, estas no tienen ningún efecto debido a que el consorcio producía un tipo de precipitado que lo cubría y no permitía que lo intentaran dominar. Otro efecto del consorcio que obtuvimos es que debido a este no pudimos identificar los dos microorganismos que hacían parte de este conjunto debido a que las pruebas que tocaba realizar para la identificación de estos no teníamos los materiales para realizarlo. Siguiente. Aplicaciones de los consorcios. Los consorcios microbianos intervienen activamente en los ciclos biogeoquímicos y en muchos casos son los únicos agentes biológicos capaces de regenerar un recurso, haciéndolo disponible para el uso de otros microorganismos y organismos superiores. Dos ejemplos prácticos que demuestran la influencia de los consorcios microbianos en la actividad humana son el ciclo del nitrógeno en el suelo y el ecosistema del rumen. Además, que por su capacidad de inhibir el crecimiento de los microorganismos, son utilizados para control ambiental. Siguiente. Y por último, las conclusiones. Bueno, pues para identificar y verificar la presencia del consorcio microbiano es necesario realizar diferentes tipos de pruebas, ya que con las que se contó solo sirven para identificar ante qué microorganismo estamos presenciando si éste está completamente aislado. Una de estas posibles pruebas podría ser la prueba directamente hacia el ADN, código genético. Segundo, en los cuerpos de agua, específicamente en donde termina por llegar los desechos humanos, existen diversos tipos de microorganismos como virus y bacterias, los cuales pueden generar problemas de salud pública y deterioren el ecosistema y los animales que lo habitan. Y por último, se puede concluir que los consorcios tienen más influencia en la producción agrícola y en las explotaciones ganaderas debido a su capacidad de regeneración de recursos. De esta manera es como terminamos nuestra investigación. Cabe recalcar el agradecimiento hacia los monitores Santiago y Lorena,
y a usted, profesora Elena Carolina. Muchas gracias y hasta luego.